Bien. Hola, soy Marta Gutiérrez y esto es Voces que Transforman, un espacio para quienes decidimos vivir con conciencia, liderar desde el corazón y dejar una huella en el mundo. No desde el ego, sino desde el propósito. Cada lunes, escucha bien, te traigo una conversación real, como esta que traigo esta noche o el día o cuando tú estés llenándote de la información y de los aprendizajes que aquí vamos a compartir, de esas historias y de esas conversaciones que no solo informan, sino que despiertan algo en ti, porque hay voces que no solo se oyen, hay voces que transforman. Hoy tengo el privilegio de compartir este espacio con una mujer, una persona que observo con atención porque es una líder desde casa. Su historia, su camino, su impacto hablan más de ella que sus títulos. Ella es alguien que ha sabido convertir esos desafíos en impulsos y su voz se ha vuelto una guía para quienes la escuchan. Gracias por estar aquí, Alicia Martínez, desde Nicaragua. Qué grato tenerte en este episodio. Y tú que nos estás viendo o escuchando, te doy la bienvenida con todo nuestro corazón. Hazte la bebida que desees que te acompañe en este momento, agüita, café, lo que gustes, pero pon el alma en modo apertura porque esta conversación va a dejarte pensando, va a dejarte sintiendo y quizás actuando de manera distinta. Vamos a sumergirnos en esas preguntas que no buscan respuestas perfectas. Aquí no existe eso, sino conexiones muy honestas. Y aquí empieza lo bueno para Alicia, a quien te vamos a ceder el micrófono y por lo tanto dejo abierto con esta pregunta inicial. Cuéntanos, además de todo lo que nos quieras contar de quién eres y cómo llegas, pero aquí, la primera pregunta, ¿cuál fue ese punto de inflexión, de quiebre en tu vida que marcó un antes y un después? Alicia, te concedo el micrófono. Hola Martita Gutiérrez, es un placer compartir contigo el escenario de este podcast que tiene un título tan inspirador, Gracias. Voces que Transforman. Gracias Martita por invitarme. Y bueno, he tenido muchos puntos de inflexión en mi vida, la verdad que muchísimos, pero escogí uno, ¿verdad? Soy, bueno, CEO y fundadora de Amarse QO Alicia. Somos catalizadores de crecimiento. Hasta el momento soy yo sola con personas que contrato cuando necesito, ¿verdad? Empezando. Y soy coach de vida, coach ejecutivo. Capacito personas con mi método de liderazgo Create, que es un método innovador, eh, y que, bueno, Dios mismo me lo dio, así que te cuento un poquito de eso, ¿verdad? Ha sido un punto grande de inflexión en mi vida presente, pero yo te quiero compartir, bueno, soy conferencista también, te quiero compartir uno en específico porque me dio un producto que yo no tenía y seguramente nuestros oyentes lo quisieran tener. Te cuento, yo caminaba en una de las calles de nuestra hermana República de Costa Rica. Yo soy nicaragüense y caminaba rápido porque pues aunque esté de turista o extranjera, me gusta hacer ese ejercicio. Iba caminando, iba disfrutando esa caminata cuando se me cruzaron dos pensamientos y de pronto sentí que algo se enredó en mi pie derecho y cuando me vi estaba en el suelo. Wow. Traté, o sea, caí como los niños, así, ¿no? Que los adultos no caemos hacia el frente, así caí, con mucha fuerza. Intenté moverme
milímetro y no, y el dolor agudísimo no me permitió ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Me sentí completamente vulnerable porque no podía, o sea, concluí que tenía que quedarme ahí. Y claro, una parte de mí se rompió en ese momento al sentirme tan vulnerable que no podía, bueno, las personas me comenzaron a ayudar, me rodearon personas desconocidas, uno me pasó el celular, otros decían, vamos a llamar a la ambulancia. La verdad es que en esos momentos uno agradece a esas personas desconocidas completamente que te ayudan, digamos, en este punto de inflexión que yo no creí que fuese tan grande, pero sí lo fue. Eh, Me llevaron a la clínica y esa noche comenzó algo, se despertó algo en mí, fue algo nuevo que me llevó a un reencuentro muy íntimo conmigo misma. Así que así te respondo tu pregunta. No sé si querés que siga contando, ¿verdad? Wow. Mira, he hecho una pregunta que puede abrirse hacia las direcciones más inesperadas posibles, pero gracias por respetar el espacio, pero ese espacio es más tuyo que mío y nos has contado que esto es prácticamente un quiebre que vino agarrado, un punto de inflexión que viene agarrado de una caída que produce un dolor físico y un desquebrajamiento de tu salud, por supuesto, pero que te lleva a ese cauce de interioridad, de decir, de hacerte preguntas, pero me dejas de verdad con mucha inquietud, porque si ya me marcas ese punto de inflexión, a mí me gustaría saber un poquito más y además que nos contaras quién eras antes. Tú estabas caminando como turista por las calles de ese país, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo describirías tú a esa Alicia de antes de que sucediera esto? Porque luego vamos a hablar de esa Alicia de ahora, ¿no? Pero me gustaría saber, antes de tú comenzar a llevarte a ese viaje interior, quisiéramos saber. Qué linda pregunta. Porque así como yo me movía de rápido en esa calle, así yo estaba acostumbrada a moverme rápido, a resolver, a avanzar. Había logrado muchas cosas, becas completas, que son difíciles de conseguir, altamente competitivas, proyectos, metas cumplidas, ¿verdad? Muchas cosas en esa carrera de la vida, en la que uno a veces no se detiene. Y ese ritmo me alejaba de mí misma, Martita, de mi yo interior, que por cierto que tenía mucha luz, pero también mucha prisa. Cuando yo caigo allí y estoy imposibilitada de moverme porque el diagnóstico, pasé bastantes horas, me llevaron a hospital público y el diagnóstico fue 2 fracturas en el húmero derecho acá y este es un hueso muy grande y 2 en la muñeca izquierda. O sea que yo salí del hospital con los 2 brazos inmóviles. ¿Ves? Entonces, eh, claro, una situación en el que tenés que esperar, en la que tenés que aprender, en la que tenés primero que lidiar con el dolor, ¿no? Y mientras en la espera de que me atendieran y eso, me di cuenta que habían personas que estaban sufriendo más que yo, Martita. Había una anciana que estaba con una hija, pero la hija conversaba con el de la derecha, el de la izquierda, menos con ella. Yo miré la soledad de esa anciana y
mira, como yo me levanté a como pude, que así me la acerqué a esa anciana. Y comencé a hablarle con cariño y a darle esperanza. Y después de esos minutos de compartir con ella, yo dije, mejor la dejo porque la hija ya me había notado, ¿no? Entonces dije yo, mejor me aparto. Y me dice la anciana, no se vaya, no sé, o sea, se sintió tan bien, se sintió querida, se sintió que vista, ¿ya? A ver, pasamos por la vida y vemos y no nos detenemos porque hay tantas personas que ni siquiera se sienten vistas, ¿verdad? Y yo ahí en esa sala de emergencia me di cuenta que no solo era la anciana, había otra persona completamente sola lidiando con unos problemas de salud graves y digo, está sola acá. O sea, por ponerte ejemplos que nosotros no, en el correr de la vida y quizás en el núcleo familiar, quizás los vecinos y quizás personas cercanas nuestras no se sienten vistas, Martita, pero nosotros en nuestra rapidez, tratando de alcanzar y con mucha luz, no lo notamos. Te quería comentar eso, ¿verdad? Porque ese era mi yo anterior. Y ahora eh, sí noto, me detengo y hago espacio. Yo lo hacía, yo tenía espacio para el voluntariado y eso, pero tipo masivo, ¿verdad? Y también individual, pero ahora hago espacio para, como te dijera, más conscientemente a dónde camino, dónde ando, para este tipo de personas. Wow. Mira, escuchándote, encuentro mucha similitud con otras historias que iremos escuchando u otras historias que ya he escuchado en otros espacios donde pareciera que esa prisa de un momento a otro es bloqueada, es detenida en ímpetu o abruptamente por una circunstancia externa, pero que no te deja tendida, que te deja para reflexionar. Mira a dónde me encanta digamos, ese comparativo, ese escenario que dibujas ahí, porque estabas en un espacio, en una sala de espera, donde pudiste desarrollar esa habilidad de observación. Atentamente te diste cuenta de las condiciones inmejorables no eran las tuyas, pero definitivamente sacaste parte de tu tiempo, de tu observación, en medio de tu dolor. Es que no estabas en una circunstancia muy fácil para dedicarle servicio, atención a otros y poderte dar cuenta. Y lo más importante que estás compartiendo es que llegas a ciertas conclusiones para tu vida desde el servicio, ¿no? Desde el servicio. Y mencionas que la prisa, son personas con prisa pero con luz. A veces rayos fugaces que no nos detenemos para iluminarlos, sino para a veces enceguezarlo, pasar como un rayo de luz muy rápido y que, ¡hey! Yo quería un poquito de eso. Me encanta esta analogía que hacemos entre las dos frente a lo que tú pones sobre la mesa, Alicia, porque definitivamente espero que nuestra audiencia tenga donde anotar todos los puntos que aquí se van a tratar. Es primera vez que nos vemos en un espacio como este tan íntimo. Alicia y yo hemos compartido otros espacios y somos egresadas de una universidad de liderazgo a nivel internacional muy reconocida, como es la Maxwell Leadership. Hagámosle el comercial, no nos pagan por eso, pero en realidad sí ha causado impacto en Latinoamérica y alrededor del mundo con respecto a las formaciones. Eh, Alicia, hay una pregunta que ya tú me dices quién eras antes, una persona que caminaba muy a prisa y que en ese momento llegas a ese espacio, pero ¿realmente consideras que eso fue lo que despertó en ti las ganas de cambiar o ya esto venía trabajándose en ti, esas ganas de cambiar, de buena observadora? Porque cuando una persona logra ese nivel de observación, está también sucediendo algo con su conciencia, está elevando su nivel de conciencia. Cuéntanos, Alicia,
¿Tú ya te habías dado cuenta de que necesitabas cambiar o tuvo que ser a través de este quiebre de salud? Martita, a mí me molestaba ya mi ritmo que no se conectaba con mi ser interior. O sea, yo ya sentía que había una distancia, una brecha, un gap. A mí ya me molestaba, ya me estaba haciendo preguntas. Y por cierto, como mencionaste la certificación, la triple certificación de Maxwell Leadership, yo ya había tomado decisiones como para crecer de forma constante y por eso me certificó con Maxwell Leadership y eso sucede antes de esta caída. Pero lo que te sucede de forma personal que te detiene, eh, me hace recordar la experiencia de los monjes tibetanos que eh, están solos por una cantidad, o sea, de por vida, ¿no? Y adquieren un nivel de crecimiento dentro de esa soledad, esa espera, porque uno aprende a esperar, o sea, con los dos brazos inmóviles, lo único que hay que hacer es eh, observar muy bien para poder reaprender, porque, o sea, me llevaban el alimento, depender de personas desconocidas que me llevaban el alimento, pero también dije yo, no, yo puedo aprender a hacerme mi desayuno y mi cena. O sea, aprender con los deditos que me quedaban de esta mano, ¿no? Porque y con algo de fuerza que me quedaba de esta otra, ¿no? Entonces, reaprender a hacer lo más básico y recordar que es posible. O sea, yo no me rendí para decir, eso sí, te lo digo que yo creo que es parte de mí, que yo no pensé, la tarea más fácil que podés pensar que existe sin tus dos brazos se hace, que requiere mucha creatividad, Martita. Y sabes que no solo el nivel de observación, sino el pensar, hay una manera, tiene que haber una manera, tiene que haber, e intentarlo de una forma o de otra, donde no hay dolor hasta lograrlo, Martita, ¿ya? Y darte cuenta de que sí hay una manera y de hacerlo bien. Y recordar a estas personas discapacitadas que pueden, Martita, que Lo hacen. pueden. Y lo hacen, pero aprenden formas diferentes. Yo lo tenía que hacer de forma temporal, pero aprendí, ¿ya? Aprendí porque no se me cruzaba el pensamiento, honestamente, no se me cruzaba, no voy a poder, sino lo contrario. Lo contrario decía, tiene que haber una manera. Por aquí me duele, pero haciéndolo de esta otra forma, ¿no? Entonces, yo creo que hay una como dualidad, fue un momento de rendición, un periodo de rendición, de espera, pero al mismo tiempo de no rendirme, ¿ya? De no decir no puedo, de no dejarme lloré, claro, sí, algunas veces lloré, como te dijera, a mares al sentirme vulnerable, ¿verdad? Pero fueron periodos breves, ¿no? Como de que había necesidad de sacar eso, pero no permití quedarme allí, no me permití quedarme allí y sabes que algo que me despertó, que yo lo vine, bueno, me despertó dos cosas, pero una que te quiero compartir en esta pregunta, el poder percibir el ser de las personas. Cuando yo vuelvo a Nicaragua, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Este, yo paro un taxi, ¿verdad? Que los paramos en la calle acá, para un taxi, pero yo paro el taxi inmediatamente, como a los 100 metros que venía el taxi, yo sentí
que esa persona era una persona tóxica, llamémosle, ¿verdad? O sea, con malas vibras, ¿no? Pero yo dije, ay, ya lo paré, está bien, me monto en el asiento de atrás, pensé para disminuir, ¿verdad? Pero ve, yo callada en el asiento de atrás y el taxista iba hablando por teléfono. Yo solo le dije la dirección, yo dije cero palabras, ¿verdad? Yo solo le dije tal parte, pero esa dirección él la usó para motivo de discusión y él comenzó a elevar la voz y yo le dije, señor, cálmese, ya vamos a llegar, tranquilo, le pago. O sea, yo sabía lo que había yo sabía lo que me iba a enfrentar cuando yo le hice así. Lo que te quiero decir es que ese tiempo de espera, de dependencia y de independencia y en el que tu mente se abre a cosas que sabemos que nosotros creamos nuevas conexiones y eso, nos hace crecer de una forma que no lo podemos medir. Yo no tenía ese don, llamémosle, ¿verdad? Ese regalo de ser tan perceptiva con las personas y de lejos, ¿ya? Y de pronto me veo con aquello, o sea, comienzo a notar y pues es algo precioso, no tiene valor para decirte de que sí despertó grandes cambios en mí. eh, y el mayor, creo, fue el nivel de paz que Dios me dio. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, así, ¿no? De tal modo, de tal forma que hace unos 10 días estaba yo en un contexto ahí un poquito raro y dije, voy a perder me hago la pregunta ahora, antes de reaccionar, ¿pierdo mi paz o hago esto conforme las otras personas quieren o lo instan a uno a reaccionar que no es de positivo, ¿no? Y digo, no, yo prefiero mi paz. Me levanto, cedo, no hay problema, prefiero eso que vale tanto, que me costó dolor físico, emocional, espiritual y todo eso. No, eso no es fácil de obtener. Entonces, me ha generado una gran pregunta al momento de enfrentar situaciones diferentes. ¿Qué prefiero? Ya, entonces, y la respuesta es prefiero mi paz. Por Ya, entonces supuesto. reacciono de esa manera. Es rendirse. Creo que la rendición eh, nos da como resultado, si somos personas de fe, esa tranquilidad, aunque no sea persona de fe, el rendirse, creo que te da una gran tranquilidad, ¿verdad? Creo que vendría como regalo de Dios que lo da a los buenos y a los malos, no importa. Al que tenga fe y al que no. Ok, Alicia, qué hermoso escucharte y fíjate que me estás dando muchas píldoras para mi propio aprendizaje porque imaginarte nada más en ese espacio donde tú mencionas la prisa y de repente, porque yo he estado ahí y te estoy entendiendo plenamente y espero que la audiencia también, yo he estado ahí en esos espacios en que ¡hey, detente! Si no lo haces, te detengo yo. ¡Boom! Y pasa algo. Y entonces comienza uno a tener el tiempo porque no puede hacer más nada. No puede hacer más nada. Es como, quédate quieto. Hace ya en uno de estos lunes en los que estoy compartiendo, hubo una persona muy especial en este espacio que también mencionó el versículo, y eso ya, el versículo precisamente donde nos dice, quédate quieto, confía en el Señor, quédate quieto. No, 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 es que no hagas nada, quédate quieto. Y como uno no hace caso, pues lo dejan quieto de verdad, físicamente, materialmente. Y qué bueno que, como dice Napoleón Hill, toda circunstancia, toda adversidad trae la semilla
la semilla secreta de la grandeza, del crecimiento. Y cuando te escucho contar, parece que hilara todos esos pensamientos con todo el otro podcast. Y yo digo también que cuando uno toma las pausas como para reflexionar, hacer un balance de la vida, hacia dónde me dirijo, y recuerdo la enseñanza en la escuela cuando nos decían, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¡Ey! Eso le pasa a las criaturas comunes y corrientes, a los hermanos mayores de la naturaleza no pasa así. Los seres vivos que se arrastran, que cumplen esas metas incipientes, básicas, perfecto, pero a nosotros nos pasa que sí nacemos, sí crecemos, por supuesto, pero también crecemos de otra forma. Sí nos reproducimos si Dios lo permite y nosotros queremos, porque tenemos la opción. No nacimos solamente para reproducirnos, para reproducirnos, no vinimos a eso solamente. Entonces nos reproducimos, pero antes de morir hay una actividad distinta que sucede para los hermanos mayores de la creación, que somos nosotros. Construimos un legado, pero para construir un legado nos tenemos que encontrar y decir, bueno, yo encontré esto, ¿a cuántos pudiera yo ayudar? Y cuando construyes ese legado, ahí sí, te mueres, te vas, cierras la puerta, finish it. Entonces, Alicia, que me encanta tu historia porque de verdad que deja mucho que pensar para las personas que vivimos así en ocasiones. Si se nos olvida que la vida está llena de instantes y que somos un polvo, una mota de polvo en el universo y que hoy estamos y mañana no. Entonces, ¿qué parte de ti se rompió? Y no estoy hablando de los huesos. ¿Qué parte de ti se rompió en ese momento? ¿Qué dejó de ser en Alicia y cómo lo reconstruiste? Mira, imagínate, yo fui más de 22 años catedrática a tiempo completo, hacía mis propias investigaciones, he sido muy creativa haciendo mis cursos, competencias, ese tipo de cosas. Y he sido autosuficiente, Martita. O sea, que yo depender de alguien para crear, para co-crear. No, no hay necesidad. Yo con mi laptop, ¿me entendés? O sea, si te podéis imaginar el tiempo feliz yo sola creando y después con mis estudiantes compartiendo, ¿no? Pero esa idea de autosuficiencia fue lo que se rompió. Me reconstruí con cada noche de insomnio cuando lloraba y con cada instante de paz profunda que Dios comenzó a regalarme. Eh, sí, se rompió esa autosuficiencia para volverme dependiente de esa paz divina, Qué eh, hermoso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en Filipenses 4:7. qué hermoso. Y sí, pues ahora soy dependiente de Dios, de la voz de Dios. Y yo le digo algo, le digo, bueno, me dices y yo hago, me dices y obedezco. ¿Quieres que yo vaya a algún lado? Lo que sea, yo lo hago, ¿verdad? Y de verdad que yo miro cómo las piezas calzan, ¿no? Es otra, es haber entrado a otra dimensión. Por ejemplo, en mayo pasado, todo mayo pasé con una bronquitis aguda y yo dije, bueno, ahí la dejé hasta que oré ya al final y le dije, señora, acá no más, este último tratamiento y ya, aquí ya, ¿no? Pero yo sabía que él tenía un propósito, ¿ya? Y yo miré en otra situación, en dos situaciones, como él me estaba diciendo, estás con esta bronquitis porque te quiero detener
Te quiero detener en Nicaragua. Sos de que yo soy que salgo, voy para Costa Rica, voy para Argentina, ¿verdad? Entonces, pa- para México, no, te quiero en Nicaragua. Y en este periodo él me ha dicho, ¿por qué? Pues, ¿verdad? Porque acá hay necesidad de oración, hay necesidad de que esté, pero hay necesidad también por mis propias razones personales. Entonces, él hace todo perfecto y si yo le obedezco, todo es como te dijera, como un Lego o quizás como esas piezas que nosotros usábamos cuando éramos niños para armar los rompecabezas, ¿no? Cuando uno oye la voz de Dios, como que Él te arma, uno pone dos piezas, pero Él te arma el resto. Y bueno, seguís oyendo y te traslada a otra situación quizás sobrenatural y te pone otro poco de piezas y uno dice, ah, ok, está bien, voy bien. O sea, es una reconstrucción, creo, de otro nivel Qué la que Dios bonito. logró, ¿no? Me Me, encanta escucharte. Me encanta. me afinó el oído, ¿ya? Sí. Y para afinar el oído, Él te da paz, te da ciertos dones para que uno pueda comprender ciertas cosas, ¿no? Más allá de este contexto material. Sí, de este plano terrenal. Mira que voy a aprovechar algo porque tú estás evocándome mucho de lo que en mi libro, de la súplica al decreto, la ciencia del despertar consciente. Este es un libro que yo acabo. Es una guía, no es un libro de esas 300 páginas porque no nace de de lo que es la literatura pesada, sino es de la literatura liviana, me enredé porque precisamente es un libro taller, es una guía taller, así pequeñito, y trae consigo también la forma de uno hablar con Dios de otra manera, ir a ese plano co-creador que tú estás mencionando y encontrarse con él y decir, bueno, aquí estamos tú y yo estoy moviéndome, ¿qué viene contigo? Y vamos a construir entre los dos. Porque a veces soy tan atrevida cuando escucho a las compañeras llegar a esto donde yo también he llegado a curarme, a sanarme, a tocar mis partes dañadas y decir, aquí mando yo. Y yo estoy no para detenerme por este tipo de cosas, de este tipo de contiendas no las quiero yo y se desaparece. Hay gente que me pregunta, ¿y cómo hiciste con aquel diagnóstico? ¿Y cómo es? Pero escuchándote, ah, me llega una paz también, Alicia, porque de verdad que no es por sesgo cognitivo o de afirmación. Podría llamarse que sí, pero cada vez somos más las personas que estamos en ese siguiente nivel de buscar ese contacto divino y no amigos afuera en lo terrenal para que nos digan lo que tenemos que hacer, sino que en susurro apacible escuchar lo que nos tiene que decir ese ser en el lado derecho, como dicen las compañeras por ahí, pero yo lo escucho en todo mi ser, porque con esa sabiduría uno es capaz de determinar cuándo un pensamiento puede apartarse porque no es sea, uno eleva ese nivel de entendimiento, de discernimiento, dicen los expertos. Me alegra muchísimo ese proceso que estás llevando. Me encanta, Alicia, porque no te imaginas lo que viene hacia ti en ese camino que has decidido, porque es toda una decisión, decidido abrir y comenzar a trasegar. Bien, entonces puedes decirnos que te queremos escuchar. ¿Cómo te ves ahora en comparación con quien fuiste? ¿Qué es todo aquello que ha cambiado? Tú lo has venido diciendo, pero explícitamente, cuando te miras a ese espejo, tú dices, te veo diferente, Alicia. ¿O qué te dices? Sí, yo ahora miro claramente a, a un ser sencillo, simple, que tiene un gran valor. Soy hija de Dios, o sea, con una profundidad, con una claridad, o sea, esa pertenencia de que Dios me haya dicho, Bonito. sos mi hija.
ya sos mi hija y tu querer como tu hacer lo produzco yo. Es una profundidad desde la sencillez, desde la simpleza y ya no produzco como para tener valor, para validarme, sino para liderar desde la paz, no desde la presión. Yo termino mi día y digo, por ejemplo, ahorita yo puedo cerrar en paz. He producido bastante. Ya, o sea, no estoy midiéndome con las mediciones normales, sino que hay un medidor interno, Martita. Ya hay eh, que me dice suficiente, has producido suficiente, pero eso es complejo al mismo tiempo, ¿no? Porque es muy personal y lo tenemos que aprender nosotros, cada uno es muy único y yo creo que bendito los sencillos, ¿no? Bendita la sencillez, bendita la simpleza, porque desde esa perspectiva alcanzamos mucha profundidad en todas las áreas, en todos los contextos. Me encantan tus respuestas. Veo la madurez por cada esquina de lo que dices. Te felicito muchísimo, me encanta. Y entonces, en ese sentido, si has notado cambio, ¿qué mensaje, si traes a Alicia del pasado, la pones ahí enfrente, qué mensaje le entregarías a ese yo anterior? ¿Qué le dirías cuando lo ubicas ahí en tu presencia? Querida Alicia, está bien estar sin hacer nada. Está bien esperar. Está bien tomarte 2, 3 días viendo el mar. Está, permítete caer también. O sea, si por alguna circunstancia de la vida caes en el suelo, también se encuentra Dios y se encuentra en una dimensión que uno no conocía, que yo no conocía. Y desde allí se puede construir algo más hermoso que lo que uno misma, una ha planeado, ¿ya? Como de pie, caminando y a prisa, como te decía, ¿no? Se puede construir más en el suelo con un niño, así haciendo de niño jugando con un niño, o porque uno se cayó, se puede construir más, Martita. Se pueden construir cosas diferentes, de mayor valor, más creativo. Se puede construir uno su ser en el suelo, Martita. Ok. Desde el suelo, a ese nivel, al nivel de niño, a nivel de bebé, a nivel de caído. Eso me diría yo a mí misma. Qué lindo. Y ahí estás mencionando tú esa sencillez, ¿no? Esa sencillez de no sabernos todo, no sabernos todas las respuestas, las preguntas, nada, sino que estar dispuestos a seguir aprendiendo. Tú lo decías desde el principio, volver a aprender. Sí, esa es sencillez. Reconocer que estamos siempre en constante crecimiento y aprendizaje porque hay demasiado. Nos vamos a morir sin saber muchas cosas, pero mientras tanto, con esa sencillez y disposición a decir, venga, ¿qué hay más para aprender? Porque yo eso no lo sabía. Y tomar las cosas alguien decía, tener nuevamente ese aspecto de asombro frente a lo nuevo, no esa falta de simpatía cuando dice, ah, eso yo ya lo sabía, pero sí, lo sabías. ¿Qué has hecho con eso que sabías? ¿Qué paso adelante has dado? O simplemente te quedaste sabiéndolo y ya para decir que lo sabías, pero ¿qué has hecho con eso? Qué bonito escucharte. Y bueno, si ese mensaje tan hermoso le vas a decir a Alicia, quisiera que pensaras en un momento que ese Padre Eterno decide hoy decirte, Alicia, te necesito acá conmigo. Y yo tengo una frase porque dice mi frase, tu esencia es lo que dicen de ti en tu ausencia. La repito porque tu esencia es lo que dicen de ti en tu ausencia. Entonces quisiera saber, Alicia,
¿Cómo te recordaríamos, si te vas primero que yo, te solicita Dios allá, cómo te recordaríamos nosotros aquí o cómo te recordarían los tuyos cuando ya no estés? Creo que me recordarían como una mujer que eligió sanar, que aún rota, eligió la fe, a crecer en fe y que se atrevió a contar esta historia para que otros se animaran a sanar también. Porque este tipo de experiencias te llevan a un nivel en el que logras hablar cara a cara con Dios. O sea, eso ya lo dijiste de alguna manera, pero para eso hay que caerse, hay que detenerse, hay que decidir, hay que dejar romperse, ¿no? Nos rompemos, somos vulnerables y elegir sanar. Qué bonito. Entonces así te vamos a recordar y bueno, ya tendré mi oportunidad de decir, yo ya le he dicho a los míos cómo quiero que sea recordada, pero ya para cerrar este episodio en Voces que Transforman, Alicia, nos gustaría recibir de tu parte tres enseñanzas de esa sabiduría que te acompaña. eh, ¿Cuáles serían esos tres aprendizajes que vas a compartir hoy con nosotros? Uno, las caídas no te definen, pero sí pueden transformarte, querida amiga, querido amigo que nos escuchas. Dos, tu vulnerabilidad puede ser tu regalo más valioso. Y la tercera, la paz que viene de Dios es real y puede habitar en ti incluso en la oscuridad. Esas serían mis tres enseñanzas. Bueno, ya ustedes la han escuchado y espero hayan disfrutado de cada pedacito de su historia que compartió. Esto es apenas un poquito de lo que es Alicia Martínez y que nos comparte con mucha honestidad su historia. Gracias por tu voz, Alicia, por mostrarnos que la transformación no es una meta perfecta, sino un camino que se elige con valentía, como lo has demostrado tú cada día de nuestra vida. Y a ti que nos escuchaste, ¿qué parte? Cuéntanos, haznos saber qué parte de esta historia tocó algo en ti. Tal vez fue un recuerdo. Tal vez fue una emoción, una frase que dijo Alicia. Lo cierto es que si hoy algo dentro de ti se movió, ya comenzó una pequeña transformación. Así que los invito a seguirnos en Voces que Transforman, un podcast que trae historias no escritas a la perfección, sino con honestidad, con conexión, con el alma. Nos vemos el próximo lunes. Cierra tú, mi querida Alicia, este podcast. Gracias, Martita, por esta oportunidad y gracias a nuestra querida audiencia por escucharnos, a la audiencia de Martita. Gracias por escribir algún comentario después de este episodio. Les agradecería su retroalimentación para seguir mejorando y seguir sirviendo mejor. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Les Bye quiero mucho. bye. Hasta una Bye. próxima.